Bien, ya abrimos nuestras Biblias, ¿verdad? En Mateo 7, 1 al 6, siguiendo con el Sermón del Monte. Me tocó a mí un tema que me encanta. Me encanta porque siempre el Señor saca algo, definitivamente. Muy bien. Hermanos, hay un mandamiento de Jesús que se olvida y quebranta fácilmente. Y frecuentemente lo hacemos. Y esto es un tenemos que tener claro que esto es un mandamiento de Jesús, lo que vamos a leer ahora. ¿Y quién de nosotros no ha cometido un error al hacer un juicio erróneo contra alguien? ¿Quién no? ¿Quién no ha juzgado? Vamos a leer. Jesús dijo esto en el Sermón del Monte cuando estaba ahí enseñando todas estas cosas que hemos estado leyendo todos los domingos. Y entre esas, después de que Cristian nos enseñó el sábado pasado sobre el reino, ¿verdad? Sobre el reino de Dios y la justicia de Dios. Esto es parte de esto, de lo que Jesús está hablando. Dice el versículo 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelva contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Entonces, como les decía, hay un mandamiento de Jesús que quebrantamos fácilmente y muy frecuentemente. Y como les decía, ¿quién de nosotros no lo ha hecho? Todo el tiempo, hermanos, si nosotros nos evaluamos todos los días, ¿cuántas veces criticamos o juzgamos algo? Nos sorprenderíamos de cuántas veces. Y hermanos, nos parece a veces ver o escuchar algo y hacemos toda una historia sin saber realmente los hechos. ¿Verdad que sí? Rapidito lo hacemos. Oímos algo y de pronto nada más y a veces apenas escuchamos como el final. Ah, sí, eso fue porque esto y esto y esto. Y lo escucha mucho en la gente cuando a mí me hace gracia cuando escucho las noticias y entrevistan a alguien y dice, ¿usted qué piensa de lo que dijo el presidente o fulano? Ah, sí, es que ese se echa toda la plata a la bolsa. Y le están preguntando algo diferente, pero como tiene eso ahí en la cabeza, ¿verdad? Que así es y así tiene que ser y lo da por una verdad, dice lo primero no, lo que ya está en el corazón decir. Y solo sale por la boca, porque así es. Sin conocer nosotros situaciones o el corazón de alguien, asumimos constantemente. Como parte entonces del Sermón del Monte, Jesús aborda este tema y es un tema muy importante que tiene que ver con las relaciones unos con otros. Esto es reino de Dios, hermanos. Es parte de lo que Jesús le está diciendo a la gente y Él, conforme está implantando su reino, está enseñando todo esto, y parte de eso son las relaciones de los unos con los otros. Es acerca de la actitud que debemos tener entonces unos con otros. Vean, hermanos, no podemos controlar el continuo bombardeo de las ofensas, ¿cierto?
¿Quién puede controlar las ofensas de otro hacia uno? ¿Quién? Nadie de nosotros puede controlarlo. Van a venir ofensas, hermanos, van a venir cosas en nuestra vida y necesito decir esto porque es parte de este otro asunto que Jesús está enseñando. Jesús dijo que no podemos evitar los tropiezos, tampoco. De lo único que usted y yo tenemos control es de la respuesta que le damos a lo que alguien dice o alguien hace, ¿cierto? Ok, las ofensas van a venir y van a venir con un dolor inevitable, o sea, no se puede evitar el dolor, pero nuestra respuesta es lo que determina el resultado, ¿ok? Sentirse ofendido es mi decisión. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. La ofensa es el estímulo, es lo que estimula, pero yo escojo el resultado. Si escojo ofensa, dolor, amargura o sufrimiento, eso es lo que voy a tener. ¿Ok? Un principio muy importante entonces que necesitamos entender es que la ofensa es la que inicia a llevarnos a la amargura y a sentirnos mal por todo. Y la amargura es guiada por un deseo de venganza. Los que estuvieron aquí con todo lo que nos enseñó Frank sobre el perdón, recuerdan algunas de estas que son muy importantes en este principio. En Romanos 12:9 dice que solo Dios tiene el derecho de la venganza, ¿cierto? Solo Él tiene derecho a la venganza. Solo Él tiene derecho a castigar o a corregir. Solo Él. Entonces, el juzgar le pertenece también ¿a quién? A Dios. Tengamos eso clarísimo, hermanos. Si queremos romper entonces con ciclos de dolor, de amargura, de decepción en nuestras vidas, debemos someter ese derecho de juzgar solo a Dios. Porque entonces nosotros vamos a ser libres de esto. Muchos de hábitos y de terquedades en nuestra vida, hermanos, nosotros a veces andamos por la vida y alguien nos dice, es que usted sí que es terco con eso. Qué necio. Sea tonto usted con eso. ¿Verdad que sí? Y esa cosa una y otra vez. ¿Sabe qué? Esas cosas, esos hábitos, esas cosas que todo el tiempo están ahí, pueden ser porque usted es un juzgón de primera. Y pasa la vida criticando y juzgando, entonces por eso usted, ahora les voy a explicar por qué eso entonces está ahí. De hecho, se dice que si usted tiene algo que no puede resolver en su vida, es un juicio que usted ha hecho y lo tiene anclado ahí. Si se encuentra usted a sí mismo haciendo cosas que usted odia en alguien más, es porque usted juzgó eso mismo. Y usted dice, qué raro, ¿por qué estoy haciendo lo mismo, verdad? Ay, no, y usted dice, ay, me voy a sacudir, no, y acabo de hacer lo mismo que dije que no. Es porque usted está juzgando, o yo estoy juzgando. Y detrás entonces de muchos patrones que tenemos en nuestras vidas, y son patrones destructivos, malos, se esconden juicios que hemos hecho. Ok, vamos a definir qué es juzgar, primeramente. Vamos a definir qué es juzgar. Juzgar viene de una palabra griega, ¿verdad? Aquí, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es krima. Krima significa disputa, decisión, veredicto, juicio. ¿Ok? Este es un significado muy básico de separar y analizar y ver y decir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también se deriva una palabra que es crino, ¿verdad? Crima es la primera. Y crino significa pronunciar juicio, o sea, hacerlo, pronunciar juicio, pronunciar censura o condenación.
contra alguien. Y esta palabra es usada para el paso que va del juicio a la condenación, o sea, de una vez hay un hilo muy delgado. Censuro algo, pero de una vez estoy condenando. Ok. Jesús, aquí en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo otra vez. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Hermanos, Jesús está diciendo un mandato. Él está diciendo, les prohíbo que juzguen, les mando que no lo hagan. Y vamos a diferenciar esto en el juicio. Juicio tiene dos partes. La primera es juzgando el motivo, juzgar el motivo. Hermanos, aquí Jesús está diciendo que no lo hagamos, que no juzguemos. Y nosotros, o sea, Jesús no está diciendo que no observen que algo está mal. Eso no es lo que está prohibiendo, porque imagínense nosotros andaríamos así mejor. Bueno, yo me quitaría los anteojos, hermanos, para no ver nada, porque no podríamos pasar por la vida sin ver lo que está pasando. Si alguien está haciendo algo, si alguien dijo algo malo, si alguien cometió un error. Pero hermanos, hay una diferencia entre juzgar las motivaciones y juzgar el asunto, el hecho. Entonces, el juicio que Jesús prohíbe no es el de la observación, lo que les estoy diciendo, pero sí el juicio que es de crítica, de condenación y censura. O sea, que simplemente ver lo malo no es juicio, pero cuando asumimos por qué una persona hizo lo que hizo y le da significado, hemos entrado en juicio. Hermanos, decir, miren lo que está haciendo fulanita o fulanito. Y es que lo hace porque él es esto, esto, esto y esto. Estamos juzgando las motivaciones. Y lo hace por esto y es así porque esa persona es ahí. Y juzgamos el corazón y las motivaciones. Nosotros, Jesús, lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos hacer eso. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Que está bien, es juzgar el asunto. Y esto conlleva, hermanos, juzgar el asunto de alguien conlleva mucha sabiduría y mucho discernimiento. Y si no la tenemos, mejor no hablemos. Mejor no digamos nada. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, esto es 14 y 15. Entonces, se juzga el asunto, sí, se dice, mira, eso está mal. Por supuesto, eso está mal. Y se hace en el espíritu. Una persona que es espiritual, ¿verdad? Lo hace en el espíritu con sabiduría y discernimiento. Debería orar antes de decir algo, ¿verdad? O juzgar un asunto. Pero en esto también encontramos otros principios muy generales sobre esta prohibición de Jesús, que dice que no juzguemos entonces a nadie. Deja de juzgar a otros, está diciendo Jesús. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia, dice Juan 7:24, Jesús mismo diciéndolo también. No juzguen por lo que ven, apenas la apariencia. Háganlo con justicia, vean los hechos. Dice también, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga, está juzgando la ley de Dios. Y si juzgas, ya no eres cumplidor de la ley, sino que eres un juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir.
Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Eso dice Santiago 4, del 11 y el 12. No juzguen nada antes de tiempo. Este es otro consejo del Señor. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Eso dice 1 Corintios 4:5. Hermanos, y todo el capítulo 14 de Romanos es impresionante si ustedes quieren saber. Podemos leer un poquito, pero es un capítulo muy largo y vamos a leer nada más unas partes. Vamos a Romanos 14. Y el que está apuntando ahí, ponga todos estos versículos, vaya, estudie los hermanos. Si la iglesia del Señor nos... sí. Si la iglesia, toda la iglesia, entendiéramos estos consejos de Jesús, de que esto es reino y esto es justicia, y esto es lo que Él quiere y es un mandato. Por eso les decía, qué fácil es quebrantar este mandamiento. Pero nos decimos que todo está bien. Dice el 14, que es muy largo, dice, bueno, primero que reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Y habla de comer, que a unos comen de una cosa, se les permite comer de algunas, pero hay quienes que son débiles y solo comen verduras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces habla de no juzgar al que come carne o al que hace esto, al que no bebe, al que bebe, ¿verdad? Que no juzguemos, porque recordemos, ¿quién juzga todas las cosas? El Señor. Él sí lo hace con justicia y somos llamados a hacerlo con justicia. Dice, ¿quién eres? En el versículo 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Por favor. Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, ¿verdad? Tal vez usted es más importante el lunes y a otro el martes es el más importante. ¿Cuál es el asunto? Pero hay quien que considera todos los días iguales. Está bien, hermanos. No nos juzguemos por eso. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. Ahora, un poquito más adelante, dice, ahí mismo en el 6, el que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Hermanos, por ahí anda mucha cosa diciendo, es que usted como es cristiano no debería comer estas cosas, ¿verdad? No debería hacer esto, no debería hacer el otro. Hermanos, cada uno el Señor lo juzga. Y si usted lo va a hacer por pura crítica nada más y por ensañarse con esa persona, arrepiéntase. Bueno, ahora al final vamos a tener un tiempo para arrepentirnos. Entonces, al final dice el número 10, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos, hermanos, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos compareceremos. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Dejemos, por tanto, de juzgarnos unos a otros. Más bien propóngase no poner tropiezos ni obstáculos a su hermano. Hermanos, ¿cuántas veces alguien llega y le dice a alguien de un solo sopapo, yo creo que usted está cometiendo fornicación? Y la persona se queda, ¿verdad? Y ojalá sí era cierto, ¿verdad? Porque se queda helada, ¿verdad? Y no sabe qué decir. Y entonces comienza, y hermanos, y bueno, y si se lo dice aquí de persona a persona, pero ojalá haya otros hermanitos a la par. Y aquella persona no sabe qué decir, o lo niega rotundamente, o se quiere desmayar del terror que le entró, ¿verdad? Porque alguien más se dé cuenta.
¿Y cómo se dio cuenta esa persona? Y empieza esa cosa, esa persona no vuelve a la iglesia. Porque dijo, yo creo que usted. Y uno pregunta, ¿y por qué cree? Porque yo le veo algo en los ojos. Ay, por favor, hermanos, cometemos tantos errores, ¿verdad? Si no lo hacemos en el espíritu, con sabiduría y discernimiento, y somos de verdad gente espiritual, mejor cerremos la boca, hermanos. ¿Cuántas veces criticamos y decimos? ¿Verdad? Y solo vemos, por ejemplo, en la comunidad de fe de la iglesia del Señor, esto pasa montones, por eso el Señor lo dejó aquí, para darnos consejo y ayudarnos. Hermanos, que asumimos y decimos, toda la iglesia no me ayudó. Toda la iglesia no me saludó. O nada más, la iglesia no me saludó. La iglesia me hizo mala cara. Y entonces mi frase favorita es, ¿toda la iglesia quién? Ah, Miguelito. Ah, Miguelito, entonces usted está asumiendo y juzgando a todas las personas que están aquí. Imagínese a Wilson que ni sabía nada de lo que está pasando. Dígame, eso no es corriente, ¿verdad que sí? En nosotros. Y corriente. ¿Verdad? Es muy común esas cosas. Mire que no me invitaron a tal cosa. Nadie. ¿Quién es nadie? Pero usted no oyó que se hizo. Ah, sí, yo lo oí en la iglesia, pero nadie vino a decirme, ¿verdad? Y asumen que entonces nadie lo ama, ni lo quiere, y lo menospreciaron, etc. Hermanos, eso es juzgar. Eso es criticar, eso es murmurar. Y Jesús dijo, no lo hagan, es una prohibición, recordemos, es una prohibición de su parte. No juzguemos antes de tiempo nada. Vean, los cristianos que queremos ser sabios nos detenemos, cerramos la boca, nos detenemos, ¿verdad? Y pensamos y reflexionamos. Ahora cuando hicimos el ejercicio de reflexión, no quiero que me contesten, cada uno se contesta, pero ¿a cuánto les costó reflexionar? Parar un momentito la mente con la velocidad que lleva, ¿verdad? Y decir, voy a hacerle la pregunta al Señor y voy a escuchar la respuesta. Porque reflexionar es algo que nos cuesta mucho, tener tiempos de parar. Entonces, en esto de cómo tratamos a los demás, si aprendiéramos a reflexionar y a pensar un poquito antes de hablar o de juzgar en nuestro corazón algo, otros 100 pesos sería. Ahora, entonces, Jesús está diciendo, sí, Fernando. Así. Gracias, porque ahí vamos a ir, ¿verdad? Es parte de la enseñanza. ya la predicó usted. Ok, la otra cosa, o sea, no juzguemos a los demás. El segundo punto, deje de juzgarse a sí mismo.
porque también nos juzgamos a nosotros mismos. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, dijo Pablo, el apóstol Pablo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, está diciendo él, aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Igual manera, el que juzga a otros es el Señor. Pero dice, aunque la conciencia no me remuerda, o sea, aunque mi conciencia no me esté diciendo en este momento algo en lo que yo esté fallando o haciendo, aunque no lo esté haciendo, dice, no por eso quedo absuelto, o sea, no por eso, si aunque mi conciencia no me esté diciendo nada, no por eso estoy absuelto de que de verdad esté cometiendo algún error o esté en algo que no debería estar, pero el que me juzga es el Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. El Señor juzga a otros y también me juzga a mí. ¿Ok? Entonces, el problema con esto es que nosotros, vean hermanos, porque a veces nos condenamos, ¿verdad? Decimos, uy, qué barbaridad, le hablé tan feo a fulano de tal, y pasamos una semana sintiéndonos mal. Y lo único que hacemos es como que si ya estamos delante del tribunal de Cristo y más bien pensamos que ya nos va a mandar un rayo, nos va a partir en dos. Y nos condenamos de una manera espantosa. Y entonces no podemos salir de ahí. Hermanos, pero sí debemos examinarnos a nosotros mismos. No condenarnos, pero sí examinarnos. Ahora, 1 Corintios 11:28 que dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Cuando tenemos la cena del Señor aquí como hoy, cada uno deberíamos estarnos examinando, porque si al tomar la copa, tomar el pan, yo tengo algo, dice la Biblia, contra mi hermano, entonces debo arreglar eso primero. Se trata de relaciones unos a otros. Para el Señor esto es importantísimo. Debemos arreglar las cosas, no juzgar a nadie. Examinémonos a nosotros mismos, pero no nos condenemos por eso. Ok, hermanos, no podemos vernos claramente a nosotros mismos. Vea que tal vez, como dijo Pablo, aunque no me remuerda la conciencia, ¿verdad? Pero no estoy absuelto. Entonces, sabemos que no nos podemos ver claramente a nosotros mismos. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, creamos un castigo contra nosotros mismos y traemos condenación y juicio. La número 3. Vemos que la provisión es dejar de juzgar a otros, dejar de juzgarse a sí mismo y deje de juzgar a Dios. Hermanos, ¿quién dijo ay? Ay, sí, Coqui. O sea, no juzguemos a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros decimos, Señor, es que si hicieras tal cosa y si no hubieras hecho tal cosa y si yo no hubiera metido en esto y si hubieras estado ahí, estamos juzgando a Dios. Vea lo que dice Hebreos 3, 7 al 9. Por eso, como dice el Espíritu Santo, hermanos, reciban esto en el nombre del Señor. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en el día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, aunque durante 40 años vieron mis obras. ¿Qué pasó con este pueblo, hermanos? Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, para darles una tierra nueva, para Él ser su Dios. Les abrió el mar, los pasó por ahí, los defendió. Los llevó al desierto y les dio maná todos los días para que comieran. Les dio agua de la roca. Y dice, como en ese tiempo del desierto me pusieron a prueba, porque este pueblo se quejaba constantemente. Ay, Dios,
Si nos hubieras dejado en Egipto, ahí habían unas ollas de carne, no estaríamos comiendo este maná. Por 40 años, hermanos, ellos querían seguir siendo esclavos. ¡Qué horror del mal! Ellos querían seguir siendo maltratados, sin Dios. Y se quejaban y dice, y me probaron en el desierto. Muchas veces quejándose y juzgando a Dios por sus acciones. Él dice, por todas las obras, dice en Hebreos. Dice, aunque durante 40 años vieron mis obras. ¿Saben qué hacían ellos? Lo que dicen usualmente ahora. Usted ve la página en blanco y ve un puntito y ese puntito se le hace más grande que todo para criticar, juzgar y aún para Dios. Usted no ve los beneficios y la obra del Señor en su vida, ni yo tampoco, porque estamos viendo lo que no nos ha dado y lo que queremos que nos dé. Y se nos olvida todo lo que Él ha hecho. Y juzgamos entonces a Dios fácilmente. Cuestionamos a Dios y si entonces en algún momento no salen las cosas como esperábamos, le atribuimos a Dios nuestros males. Aunque ya Él, como les dije, haya hecho cosas por nosotros. Así como que las borramos por completo. También, hermanos, hacemos esto cuando juzgamos a Dios. Ay, Dios, ¿por qué permitís que esa persona siga siendo tan mala y tan pecadora, tan malcriada, tan repugnante, tan cae mal? Lo estamos juzgando a Él cuando decimos eso. Cuando decimos, Dios, ¿por qué mi papá es así? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Por qué no lo cambias ya? Es que ya no soporto lo que Él hace. O mi mamá, o la familia. Pasamos haciendo eso, Señor. Y contra el Señor, perdón. ¿Saben cuál es el resultado que dicen estos versículos? Volvamos otra vez a Mateo 7. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a otros. Este es el resultado de juzgar. Es como, hermanos, el ciego que guía a otro ciego. Tratamos también de corregir, hermanos, a otros. Y decir, pensando que nosotros lo hacemos muy bien y ellos no. Pero vamos a ir un momentito a Romanos 2, versículo 1 y 3. Ay, hermanos, apenas voy por la introducción. Versículo 1 y 2 dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Este es el resultado. Practicas las mismas cosas. Vamos al versículo 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Hermano, lo que juzguemos en otros lo vamos a hacer nosotros. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Esa es la verdad de Dios. Ahora, muchas veces atendí gente que decía, y creo que ya esto lo había compartido con ustedes en algún momento, que dice, viera qué extraño. Yo tenía un papá, dice, alcohólico, o qué sé yo, o adúltero. Pero lo que yo dije, que yo no quería nunca más ni ser o hacer, no ve que me casé con un alcohólico, o no ve que yo ahora estoy haciendo lo mismo.
y me metí en este asunto. Uno ha escuchado personas que dicen, es que vea, sí, yo tengo un problema de faldas, no es porque se las pone, hermanos, es porque es un adúltero y me gustan las mujeres. Pero es que este soy yo, ¿no ve que mi papá hacía lo mismo? Eso fue lo que me enseñó. Y estamos oyendo a una persona cristiana, ¿verdad? Y yo tengo que hacerlo, eso fue lo que fui enseñado, ¿qué más puedo hacer? Y se justifica a sí mismo. Hermanos, cuando juzgamos incluso, y una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que cuando juzgamos a nuestros padres principalmente, no los estamos honrando y vamos a hacer las mismas cosas. Y si usted se ve en su vida haciendo cosas que usted critica en otros, en ejemplo de los padres, si usted se ve haciendo eso mismo es porque usted los ha juzgado duramente, condenatoriamente. Usted puede decir lo que mi papá hizo está mal o lo que mi mamá hizo está mal. Yo no lo voy a hacer porque está mal, porque Dios no quiere que yo haga eso, pero no porque usted está juzgando a la persona y la está condenando. ¿Lo entienden? Sí, me voy a entender. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente versículo, otra vez a Mateo 7. En el versículo 3 que dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad, subrayen esa palabra en su Biblia, ver con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Igual como les decía, es como un ciego, ¿verdad? Porque vean, es que la viga es un tronco, ¿no? Pongámoslo así como literal, ¿verdad? Es un tronco en el ojo que no deja ver claramente, es un gran tronco, y es como que esa persona con esos grandes troncos en los ojos vaya y guía a otro que también está medio ciego. Entonces imagínense, Jesús habló de esta parábola, ¿verdad? En Mateo. Ok, hermanos, cuando yo quiero, ahora sí, con lo que decía Fernando, que ya se me fue. Cuando yo quiero ir, yo veo un asunto, perdón, vamos ahí, yo veo un asunto que está mal en una persona, tengo que ir con sabiduría y discernimiento, ¿sí? Y claro que puedo ir y tratar de ayudar a esta persona, ¿verdad? Y decirle, mira, en secreto, ahí en la intimidad, esto que estás haciendo está mal. Pero el principio que me debe gobernar para ir a hacer eso es el amor. Si no hay amor, de nada vale, hermanos. Lo que va a ocurrir es lo que le dije al principio. La persona se va a sentir peor de lo peor, juzgado y criticado. Entonces, el principio que nos debe gobernar es el amor. Fernando, el principio que nos debe gobernar es el amor para ir a corregir. Mateo 5, nada más, ahí devolvámonos al capítulo 5, el versículo 43, hermanos, vea lo que dice. Del 43 al 48, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre ¿quiénes? Malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Perfecto es completos, completos en esto. Háganlo bien, en amor. Entonces, el principio que debe gobernar en nuestras vidas primero es el amor. Como dice 1 Corintios 13, estúdienlo, léanlo, cómo es el amor realmente. El amor es activo, hermanos, el amor hace.
Vamos a tener recompensa del Señor si amamos a nuestros hermanos y antes de ir a decir algo, los amamos como Dios nos manda amarlo, porque entonces dice ese pasaje, así seremos hijos del Altísimo, porque Dios es bondadoso y debemos ser compasivos como Él es compasivo. El amor nos hace ir donde esa persona con compasión, porque somos hijos de Él. Dice, ustedes por el contrario, entonces amen a sus amigos y háganles el bien. Muy bien. Si este principio, entonces el amor es el que dirige, nos llevará a actuar entonces en amor. Cuando vemos los males de otros, los errores, los pecados, etcétera, y en lugar de juzgarlos somos guiados por el amor, y antes examinándonos a nosotros mismos, nos revisamos a nosotros mismos, sacamos primero la viga que tenemos en el ojo y luego en amor corregimos. Cuando nos examinamos, por eso nos examinamos a ver qué tipo de viga tenemos en el ojo. Gálatas 6 del 1 al 5 dice, vean hermanos este pasaje. Gálatas 6 del 1 al 5 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿se acuerdan de ese? Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Somos hijos del Altísimo, Jesús es humilde, ¿cierto? Lo hacemos con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado, porque también puede caer en lo mismo. Siempre recordemos antes de ir donde alguien que yo también puedo ser probada, tentado, puedo caer en lo mismo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vean, deberíamos coger este pasaje, ponerlos aquí, allá, en la refri, todo lo largo de la puerta de la refri, así hasta abajo, con letra bien grande, hermanos. Cada uno cargue con sus propias cosas, hermanos, con su propia responsabilidad. ¡Qué consejo del Señor! ¡Wow! Con sabiduría. Esto es corregir, hermanos, esto sí es corregir, esto sí es restaurar. Esto es lo que nosotros debemos hacer y es lo que Dios espera del cristiano, hacerlo de esta manera. Muy importante al hacer esto, primero asegúrese entonces de que sí hay una falta en alguien o un pecado. Primero asegúrese de eso, hermanos. No piense a usted que a usted le pareció. Como una vez me contaba alguien, vea hermanos, vean qué terrible es esto. Bueno, una de las tantas cosas terribles que hacemos en la vida. Me contaba alguien hace muchos años que estaba en el supermercado comprando una botella de vino, es cristiano. Y habían unos hermanitos en la fila detrás, como a tres personas detrás. Y estaban viendo ahí lo que estaba comprando el hermanito, y el hermanito compró una botella de vino. Entonces, esos hermanitos que vieron al otro comprar la botella de vino me llamaron. Yo no era la pastora de la iglesia, hermano, eso fue hace como 30 años, ¿verdad? Una cosa así, o 20 años. Pero me llamaron a mí y me dicen, vean, vimos a fulano de tal comprando una botella de vino. ¡Qué barbaridad! ¿Qué testimonio es ese? Eso no se debe dar. Él es un líder de la iglesia y no debería hacer tal o cual cosa. Es una barbaridad. ¿Cómo ustedes no enseñan en la iglesia que eso y todo lo que ustedes puedan imaginarse? Entonces yo le dije, muy bien, vamos a ver, Señor, por favor, dame sabiduría y discernimiento, tanto para ver qué fue por allá y qué es lo que está viendo ¿verdad? Porque hay que ver las dos cosas.
Y yo le dije, bueno, está bien, le agradezco mucho lo que está diciendo, vamos a ver qué es el asunto. ¡Nin! Llamando al hermanito, ¿verdad? Mire, ¿qué era lo que usted, mire, es que viera que me dijeron esto y esto de usted? Ay, qué barbaridad, ¿no ve que mi mamá, que es una anciana mayor, le encanta tomarse un poquito de vino, de vez en cuando de ese vino, y me mandó a comprarlo? Y el juicio y la condenación y todo lo que habían lanzado esos, vean, lo pusieron por el suelo. Si yo les contara todo lo que me dijeron, no los edificaría, hermanos. Fue horrible. De una vez vieron el asunto, juzgaron las motivaciones y lo trataron como el peor pecador del mundo. Dieron la sentencia final. Ay, ay, ay. Hermanos, corrijamos, asegurémonos primero, ¿verdad?, de qué es. Corrijamos siempre sin superioridad, sin sentirnos más santos que el otro. Porque, hermanos, vean qué pasa. Esas personas hicieron eso. Y no había pasado ni un año cuando los encontré yo haciendo una cosa terrible. Peor de lo que ellos habían dicho. Porque lo que se siembra se cosecha y se cosecha más. Usted siembra una papa, ¿cuántas papas recoge? Muchas papas, no es una sola. Usted siembra un frijolito, ¿qué nace? Un montón de vainicas y un montón de frijoles. Lo que se siembra se cosecha y en abundancia. Corrija siempre sin sentirse superior, porque usted puede caer o yo puedo caer. Algo muy importante para tomar en cuenta, la perspectiva con que vemos las cosas. Y esta puede estar nublada, torcida, desgastada, y usted no lo hace bien. Hipócrita, dice el Señor aquí. Esta clase de hipocresía, hermanos, es fatal porque parece un acto de bondad el sacarle la astilla a otro, ¿verdad? Ay, hermano, venga para ayudarle a sacarle. Usted tiene ahí una cositica y parece que usted le está haciendo, ¿verdad?, un gran bien, o es una gran bondad de su parte. Pero más bien lo que está pasando es que su ego se está inflando porque usted se cree mejor, se cree más bueno. Nos exaltamos a nosotros mismos a costa de desacreditar a otros. Aquello que estamos haciendo nosotros, le decimos a otro que lo hace, pero es para desacreditarlo a él, para que no nos vean a nosotros. Esto también. Nos sentimos moralmente superiores. Y esto lo podemos ver, ¿se acuerdan la historia que contó Jesús del fariseo y recaudador de impuestos? ¿No se acuerdan? Sí, en Lucas 18, que está este fariseo ahí, ¿verdad?, delante del Señor, y está el recaudador de impuestos, y entonces el fariseo, vean, además, de hecho, lo vamos a leer porque de verdad es muy bueno. Lucas 18. Para que vean que no estoy inventando. Que sí está esta historia de Jesús ahí, no, yo la invento. 18:10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Vea, están en el templo, subieron a orar los 2. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran unos ladrones, hermanos. Trabajaban para el Imperio Romano y le robaban a la gente, ¿verdad? El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, vea, discúlpeme que lo haga tan sarcástico, pero yo me lo imagino. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, tomadores de vino. Señor, no soy como ninguno, no critico a nadie, Señor, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, que es un ladrón, Señor, tú lo conoces, le roba a todo el mundo. Ayuno, Señor, 2 veces a la semana y doy el diezmo. La 10ª parte de todo lo que recibo, yo lo doy, Señor. Vean que estoy, pero así completo.
En cambio, entonces el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, dice, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. ¿Quién estaba haciéndose la evaluación? El recaudador de impuestos. No se estaba comparando con nadie. En cambio, este fariseo se estaba comparando. Les digo, dice Jesús, que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay, 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 hermanos. Que el Señor no nos encuentre hipócritas, viendo lo de los demás sin vernos a nosotros mismos. Hermanos, la regla de oro es otro consejo del Señor que está en Mateo 7:12. Ahí en Mateo mismo, donde estamos en el capítulo 7, el versículo 12 dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas, tratar a otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Este principio, el de la regla de oro, nos va a mantener lejos de juzgar, porque todas las leyes funcionan. Ya les dije, lo que sembramos, recogemos. Si tratamos a otros con misericordia y bondad, vamos a recibir lo mismo. Entonces, el resultado de juzgar: te condenas a ti mismo, lo que odias o desprecias en otros, llegas a hacerlo, vienes a hacer lo que juzgas. Te comparas con otros, vemos en otros nuestras propias faltas y luego juzgamos duramente y actuamos como jueces. Hermanos, recuerde, si usted se sienta en el estrado del juez, en algún momento va a estar sentado en el banquillo de los acusados. Eso es un principio. Otra cosa que hacemos, que les dije al principio, uno dice: yo no voy a ser como tal o cual. Yo nunca haría eso. Eso que hizo esa hermana, jamás, yo no lo haría. Yo como mi papá, jamás. ¿Sabe qué se llama eso? Un pacto interno, un compromiso interno. Yo pacto conmigo misma para decir que yo no voy a hacer eso, no voy a ser tal como tal persona. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que si lo hacemos, vamos a hacer lo mismo. ¿Cierto? Esa verdad se cumple. Las normas de Jesús son altas y son sanas porque es para nuestro bien. En todas nuestras actitudes y conductas hacia otros no debemos entonces actuar como jueces duros, censuradores, condenatorios, ni como hipócritas culpando a otros mientras nos excusamos y justificamos a nosotros mismos. Como hermanos, cuidándonos unos a otros. Miren, a tal punto que nos culpemos nosotros primero, sin condenarlos, y luego buscamos ser constructivos en ayudar a otros. Vean, corregir como el médico que provee la medicina correcta, como alguien que ama y desea rescatar y restaurar. Así debemos ser, hermanos. Ahora el último versículo: lo sagrado a los perros y las perlas a los cerdos. ¿Qué es eso? Vean, uno va a los comentarios y hablan que de esto, que a los fariseos les llamaban, que perros, que no sé cuánto, pero realmente al final, en conclusión, hermanos, se los digo así: las perlas no tienen ningún valor para los cerdos. ¿Qué va a hacer un cerdo con unas perlas, hermanos? Se las come y después va y las deposita. ¿Ah? No, no en el banco, en un lugar donde usted no quiere meterse. Nuestro consejo a alguien que está en un error no significa nada para esa persona si no ha pedido consejo. Eso es echar. Eso es tirar. Un consejo no solicitado no ayuda a la persona. Y especialmente cuando uno se acerca para juzgar y criticar, no va a servir de nada.
En eso se lo resumo a ese último pasaje. Si usted quiere saber más teología sobre eso, vaya a estudiar. 3 grandes razones para no juzgar a nadie. Entonces, nunca, vamos a ver, nos vamos a llevar todo este consejo. Nunca conocemos totalmente los hechos o a la persona, ¿cierto? No conocemos. No juzguemos a nadie hasta que hayamos estado en las mismas circunstancias. Por ejemplo, hermanos, ¿quién cuando no tenía hijos, si veía a alguien con hijos, decía, hey chiquito, yo lo criaría de esta manera? Uy, cuando yo tenga hijos. ¿Quién lo ha dicho? Yo también. Y cuando tenemos los hijos, ¿qué hemos hecho? Sí. Ok, si supiéramos lo que algunas personas tienen que pasar, en lugar de condenarlas, nos admiraría más bien lo que han logrado. Y ahora que tenemos hijos, lo sabemos. Juzgamos el asunto entonces y no las motivaciones de las personas. A todos nos es prácticamente imposible ser estrictamente imparcial en nuestros juicios. Imposible. Recuerden, necesitamos al Espíritu Santo para poder juzgar algo. Juzgamos el asunto y no las motivaciones de las personas. Ok, solo Dios puede juzgar. Jesús estableció la razón superior por qué no debemos juzgar a los demás. Que nadie es lo bastante bueno para juzgar a otro. Dígase a sí mismo, yo no soy lo bastante bueno para juzgar a otro. Alguien con una viga que se ofrece para quitarle una motita de polvo a alguien, hermanos, es que así es el asunto. Solo uno que no tuviera ninguna falta tendría derecho a buscarle la falta de los demás. ¿Quién aquí no tiene ninguna falta? Entonces ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar. Nadie tiene derecho a criticar a otro si no está dispuesto a ponerse en la misma situación. Cuando usted ve algo y dice, ¿estoy yo dispuesto a ponerme en esa situación? Y si no, mejor no diga nada. Ok, haríamos bien en concentrarnos más bien entonces en nuestros propios defectos y dejarle a Dios los defectos de los demás. ¿Cierto? Él es el que juzga. Ok, hermanos. Quiero pedirles a los hermanos que aquí paren la grabación. Gracias.